Claro, es una ordenanza que recoge la situación actual respecto de distintas demandas que tenemos con respecto a la garantía del derecho al transporte. En los considerandos de la ordenanza se plantean una serie de ordenanzas previas de ampliación de recorridos que no fueron efectivamente cumplimentadas y por lo tanto, digo, en los pasos consecutivos de modificar determinados recorridos a través de una ordenanza, de sancionar la creación y la puesta en marcha de la comisión fiscalizadora, por ejemplo, y de varias modificaciones que se han ido haciendo dentro del vínculo contractual que tiene la municipalidad con la empresa, se plantea un paso distinto que es sancionar la emergencia en transporte pensando en todo aquello que hoy no está pudiendo garantizar la empresa. ¿Qué Porque además lo manifiesta expresamente que no tiene capacidad operativa para, por ejemplo, resolver ampliaciones de recorrido. Entonces, es una ordenanza que pone en palabras y en términos formales y legales algo que es ya una realidad expresada y manifiesta por los vecinos. Todos los días recibimos reclamos de lugares a donde no llega el transporte público. Digo, dos cosas, yo lo planteaba en la sesión. Enseguida aparece el argumento y se blande el argumento de la seguridad jurídica. ¿Por qué? Porque hay un contrato que vincula a la municipalidad y a la empresa. La seguridad jurídica está garantizada. Ese contrato va a continuar. El rol de la municipalidad es hacerlo cumplir. El rol de la empresa es cumplirlo. Pero debe haber también seguridad jurídica para los vecinos que tienen que tener el acceso al transporte. Entonces, ¿qué pasa con esos vecinos? Lo que estamos haciendo es aportándole una herramienta al Departamento Ejecutivo para que se pueda empezar a concentrar las energías en trabajar cómo se garantiza el esquema de transporte en todos esos lugares donde nos está llegando. Pero ¿cuál es la idea? ¿Que entre otra empresa de transporte público para cumplimentar esos recorridos? No, ¿Renegociar el contrato? Porque, a ver, nosotros lo planteamos en su momento con un contrato a 10 años, con un crecimiento que estaba teniendo Moreno, se veía estadísticamente, era una locura. Digo, este contrato, si la memoria no me falla, fue votado en el 2016. el contrato es vigente hasta el 2026. Ujú. El artículo 29 del pliego de bases y condiciones es un artículo que se denomina cláusula ius variandis, que le permite la facultad al Departamento Ejecutivo y al Departamento Legislativo, a través de ordenanzas, de realizar modificaciones a ese pliego observando y salvaguardando los derechos adquiridos, pero entendiendo las transformaciones en el contexto. Te explico. Cuando se sancionó el contrato, el mínimo establecido para la contribución por parte de la empresa en material caliente es 200 toneladas de asfalto mensuales. Esa fue la oferta de la empresa y eso fue lo que finalmente durante toda la primera etapa, la primera, la segunda y la tercera etapa del contrato, la empresa aportó. Este año hicimos una ordenanza, votamos una ordenanza que modifica ese monto y de 200 se pasa a 1.500. ¿Por qué? Porque el Estado municipal invierte eso semanalmente en la reparación de calles de Moreno. Y uno de los factores de deterioro de nuestro tendido urbano, nuestro tejido urbano en las calles asfaltadas es el tránsito pesado del transporte público de pasajeros, por ejemplo. Entonces, nos parecía total y absolutamente justo que la empresa ajuste a favor de la comunidad y del Estado municipal la cantidad de material que aporta. Automáticamente votamos la creación de la comisión fiscalizadora. La comisión fiscalizadora empezó a emitir resoluciones. Una de ellas fue el traslado de la cabecera y del estacionamiento de los colectivos desde el centro sur de Moreno, que era un incordio histórico. ¿Qué quiero decir con esto? Las modificaciones que se fueron haciendo al contrato, el Estado fue garantizando que se cumplan. Se creó un dispositivo específico en el Departamento Ejecutivo, que es una coordinación de inspecciones. Por ejemplo, se inspeccionó por primera vez la existencia de coches eh, adaptados para personas con discapacidad. Eso es un paso también histórico por el que peleamos muchísimos años. Llega un punto en el que el Estado ofrece la respuesta que tiene para ofrecer, porque, por ejemplo, cuando se amplía un recorrido, ¿qué dice la empresa? No, pues hay que reparar la calle. Dos ejemplos. El recorrido 22 ampliado para que ingrese los eucaliptus. Primera respuesta de la empresa, falta el asfalto por la calle Tazo. El asfalto en la calle Tazo ya está, el recorrido no se amplió.
Segundo ejemplo, recorrido 33 para que ingrese al fondo de la Porteña. La empresa planteó, frente a la comunidad incluso, que si se hacían algunas reparaciones en las calles y se iluminaba la zona, el recorrido ingresaba, el recorrido no ingresó. ¿Qué contesta la empresa? Que no tiene capacidad operativa para avanzar en esos pedidos. Bueno, frente a esa situación, que es el Estado ya ofreció todas las herramientas que tiene, ya contestó la demanda de la sociedad y de la empresa. Y la empresa dice, no puedo. Bueno, declarar una emergencia que nos permita concentrarnos en pensar cómo resolvemos ese tema. Esa es la etapa que viene ahora. Entonces, una declaración de emergencia tiene que ver con poner como prioridad un tema. Cada vez que se declaró una emergencia en nuestro distrito es observar prioritariamente un tema. Bueno, ahora el Estado va a disponer de sus herramientas para observar prioritariamente un tema que es el de garantizar el transporte en aquellos lugares en donde no está llegando. Te Y reitero, esto sí, te reitero la pregunta, digo, ¿esto va a permitir el ingreso de otra empresa? Digo, ¿cuál es la idea? no, no es taxativo que se declara una emergencia para que ingrese otra empresa. ¿Por qué? Digo, nosotros tenemos historia en Moreno de situaciones en las que se ha declarado la emergencia en transporte y esa emergencia ha sido cubierta en el último caso cuando la licitación quedó desierta por la empresa que tenemos hoy vigente con contrato. En el caso anterior, una empresa ocupando los pisos de otra porque esa otra empresa no podía hacerse cargo de sus propios pisos. Este planteo es lo que está por fuera del contrato vinculante, porque el contrato tiene sus instrumentos y están funcionando, comisión fiscalizadora, comisión de tránsito, seguimiento, y se está haciendo un control mucho más estricto que antes. Lo que está por fuera de ese contrato hoy está en situación de emergencia porque no tenemos transporte. Entonces, empecemos a trabajar. Digo, yo no quiero ser imprudente ni impreciso con cuáles son las herramientas que se van a crear, en cómo se garantiza esa otra parte, eso que está hoy fuera del alcance incluso del contrato con la empresa. Por eso es una emergencia que es distinta a otras que se han declarado en la historia reciente de Moreno. Yo también lo planteé en el recinto. Esto tiene más que ver con una demanda de la comunidad que está por fuera de la vinculación entre el contractual entre la empresa y el Estado, que por una situación específica que atañe a una empresa o a un proceso licitatorio como fue la última vez que estuvimos en emergencia. Digo, vos recordarás muy bien, tuvimos casi 2 años en emergencia, de 2014, cuando quedó la licitación desierta, hasta 2016, que finalmente se sancionó el pliego que hoy está vigente y que vincula como contrato al municipio con la empresa hasta 2026. Entonces, ahora viene una etapa de planificar cómo se resuelve el problema de todos esos lugares en donde hoy no está llegando el transporte. Y yo por eso te decía que quiero ser prudente y responsable, porque enseguida se plantea como intentar elucubrar cuáles son los objetivos que están detrás de la sanción de determinado instrumento para poner en tensión la relación contractual con la empresa, el vínculo. Digo, estamos en un momento muy delicado del país, en un momento muy delicado de la provincia de Buenos Aires, económicamente de todo el territorio, y Moreno no escapa a esa situación. El Estado viene dando pasos para garantizar mejores servicios en todos los servicios que despertaban mucho debate y polémica. El Estado asumió la responsabilidad de tratarlos con mucha seriedad. El transporte es uno de los más importantes. Todos los pasos que hicimos tienen que ver con eso. Nunca se había creado la comisión fiscalizadora con operatividad y ahora existe la comisión fiscalizadora, emitió resoluciones y fue resolviendo problemas. Nunca se había construido un dispositivo específico de monitoreo e inspección de las unidades y ahora existe. Nunca se había puesto en debate este vértice de la situación de emergencia, que sea una emergencia que observe lo que le está pasando al que está fuera del contrato, al vecino que está fuera. Lucas, para clarificar el tema, si la empresa de transporte La Perlita tiene que incorporar una nueva unidad para cumplir con estos recorridos, tiene que tener autorización de la provincia de Buenos Aires. Uh-huh. Es decir, porque de esa manera se le otorga el subsidio al gasoil para que el boleto, digamos, cumpla con lo que pide la SUBE. Ahora bien, sí, Sí. dame un segundito, porque la última nota que le hicimos a Jorge Donofrio e incluso a Miguel Dip, justamente lo que estaban viendo es la autorización para la incorporación de nuevas unidades en el transporte público de pasajeros. Son dos temas distintos. Fíjate vos que nosotros no estamos planteando la imposibilidad, la dificultad
o la demora en el proceso de autorización de nuevas unidades hace que, desde hace un tiempo ya, vos que sos seguidor de las sesiones del Consejo Deliberante, no votemos nuevos recorridos. Cada vez que se pone en debate la sola posibilidad de crear un recorrido nuevo, un piso nuevo, este tema que vos planteás es como la primera advertencia de va a ser virtualmente imposible o muy difícil que ese de recorrido después se convierta en una realidad. ¿Cuál es la estrategia desde hace un tiempo? Ampliar recorridos que ya existen y tratar de hacerlo con una lógica y con cierta racionalidad. Te digo, el recorrido 22 para que ingrese al barrio Los Eucaliptus le modifica en términos temporales, si querés, en 1 o 2 minutos el recorrido específico a la empresa. El recorrido 33 garantiza con la extensión de un recorrido que ya existe la posibilidad de inclusión de un barrio completo. El recorrido 18, cuando yo recuerdo, vos seguiste la ampliación o la modificación del recorrido 18 para que ingrese al barrio La Perla del Plan Federal. Bueno, en ese momento la sanción de la ampliación del recorrido tenía que ver con incluir al primer tramo de casas entregadas. Bueno, ahora ya está entregada la totalidad, por lo tanto lo que estamos planteando es que siga unas cuadras más para que conecte a los macizos que fueron entregados. Es decir, cada vez que va creciendo, vos decías, va creciendo la población, se va modificando la realidad de nuestro municipio, y después el otro elemento que no está, precisamente porque tenemos un contrato que se firmó a 10 años y que se firmó hace un tiempo, en otro contexto, y que reitera, si se quiere, la lógica y el diseño del transporte de nuestra ciudad de hace muchísimas décadas, es todos los recorridos. Por ejemplo, yo me tomo un colectivo en cualquier lugar de Moreno y me deja en la estación de Moreno. Sí. Es una suerte de embudo el diseño del sistema de transporte. Eso fue planificado en algún momento de la historia de Moreno con el rótulo y el concepto de Moreno Ciudad Dormitorio. Sí. Todos los colectivos te dejan en la puerta para irte a laburar a otro lado. Bueno, nuestro municipio hoy es el municipio con más parques industriales de la provincia de Buenos Aires. Tiene una universidad en Paso del Rey, una maternidad en Cruce Castelar, tiene el diseño de la zona turística en la Reja Sur. Entonces, tiene un nuevo hospital en Cuartel Quinto y ahora prontamente nuevos servicios en Cuartel Quinto. Bueno, toda esa lógica de distribución distinta del espacio geográfico también necesita que empecemos a pensar un diseño del transporte que se adapte a esa realidad. No podemos no tener en cuenta que hay que perpendicularmente atravesar Moreno de otra manera para conectar los distintos servicios. Ese es un debate que nosotros tenemos que iniciar cuanto antes, porque es un debate arduo y porque es un debate además que debe incluir a todas las fuerzas vivas de la sociedad, al sector productivo, al sector industrial, al sector de servicios, a las comunidades. Digo, ¿cuál es el tránsito? Yo ponía siempre un ejemplo. Si yo vivo en Cuartel Quinto, yo vivo en Lomas. Me tomo el 8 o el 14, me deja el 14, no el 8, en la puerta del hospital. Recorrí 8 kilómetros. Para poner el ejemplo conmigo, si pongo el ejemplo con alguien de Cuartel Quinto, son 22. Alguien que vive en Rififí, para llegar al hospital recorre 4 kilómetros, pero se tiene que tomar 2 colectivos, por lo tanto paga el doble. Entonces, hay un diseño de nuestro transporte público que responde a una lógica que ya ha quedado antigua de diseño de nuestra ciudad. Entonces, tenemos que esforzarnos en poner toda la energía en diseñar un sistema de transporte más acorde al diseño de ciudad que vamos trabajando. En ese marco, hoy hay una situación de emergencia porque hay muchos lugares en donde el transporte público no llega. Entonces, toda esa información junta condujo a la sanción de una ordenanza que declare la emergencia.